bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos y por hacer parte de este deseo de nosotros de estar más cerca de ustedes y de sus necesidades. Al final de la charla pasada nos sugirieron que trabajáramos el tema de la adolescencia y por eso les traemos este tema el día de hoy. Lo vamos a estar manejando, los voy a estar manejando yo, quien quiera hablando hoy, y Mariana Vázquez. Este tema es muy bueno, realmente estuvimos muy contentas de poder preparar este tema. Los padres pueden invitar a sus hijos adolescentes a verla y de hecho después la pueden compartir. Para comenzar, le voy a dar el paso a Mariana, que tenemos unos datos muy actualizados. Mariana, bueno, te doy la palabra. Tuve la oportunidad este fin de semana de estar en una charla virtual también, específicamente del trabajo con adolescentes en la cuarentena, y surgió un estudio que me llamó muchísimo la atención y me pareció muy relevante traerlo como en este momento a ponernos en contexto un poco, porque una de las preguntas como más que más nos hacemos es, bueno, ¿qué están sintiendo los adolescentes en este momento? Y de eso se trata el estudio, como poner en contexto un poco qué está pasando en la mente del adolescente. Un estudio que se realizó en más de 20 países, con más o menos, con más de 1000 adolescentes entre los 12 y 20 años, fue el estudio. Fue un estudio hecho por una psicóloga llamada Eva Melter, que es una psicóloga gringa, especializada en terapia MDR, facilitadora y de la terapia MDR. Entonces, varias preguntas que surgieron fue, lo primero es, ¿qué es lo que más les preocupa a nuestros adolescentes en este momento? Lo primero es el estudio, o sea, ¿qué va a pasar con el estudio? ¿Qué va a suceder? ¿Si me voy a poder graduar? ¿Si no me voy a poder graduar? Sobre todo también ese tema de, ¿será que se me va a olvidar estudiar? ¿Será que ya no va a ser, será que no lo va a lograr? Todo el tema que está relacionado con el estudio. Y va también directamente relacionado el tema de los amigos, no poder volver a ver los amigos, qué estará pasando con mis amigos, se va a perder como toda esa relación que tenemos. Ahí incluiría yo también el tema de las relaciones afectivas, como pues el novio, la novia. El no poder salir es otro tema que les preocupa, no poder salir. La enfermedad como tal, o sea, que algún familiar se enferme, generalmente era como más el familiar, más que ellos mismos, como que alguien se enferme, que alguna familia mía se pueda llegar a enfermar. La pérdida de control, o sea, como no puedo manejar nada, todo esto no depende de mí. Otro disparador, otra cosa que les preocupaba muchísimo era la familia todo el tiempo como controlando, estando ahí pendientes y como no tener ese espacio de ellos, digámoslo así. Otra pregunta que surgió es, ¿cómo lo están manejando? O sea, ¿qué situaciones, qué les ha funcionado a nuestros adolescentes en esta cuarentena? Una de las cosas que decían era, bueno, el manejo de la rutina, o sea, tener una rutina de estudio, una rutina de dormir, de comida. Esta digamos que sería una manera adaptativa que está funcionando para nuestros adolescentes, pero también tienen otras maneras no tan adaptativas que podrían ser el comer en exceso, comer muchísimo, ver muchísimo Netflix, Facebook, Instagram, TikTok. Otra manera de pronto más adaptativa podría ser juegos en línea, por ejemplo, ver películas en línea con Netflix Party o todas estas cosas que les pueden ayudar, pues como juegos en línea que juegan uno o juegan diferentes actividades en línea con los mismos amigos. Esa es otra manera que están manejando. Bueno, eso es muy importante, sobre todo para tenerlo en cuenta, es qué soporte emocional o qué tan apoyados se sienten nuestros adolescentes en cuarentena. El 40% de la población entrevistada dijo que se sentían apoyados por los amigos, la familia, los mismos profesores y terapeutas en el caso de que contaran con alguno. El 40%, pero el 60% mencionó no sentirse apoyado, o sea, no sentir como ningún soporte emocional, como que no contaban realmente con algún recurso externo que los pudiera ayudar a sobrepasar esta situación. Que eso es importante tenerlo en cuenta, porque no sabemos si nuestro adolescente es uno de los que se considera que necesita ayuda o por el contrario está teniendo un apoyo del medio. Otra pregunta que surgió es, ¿cuántos de nuestros adolescentes, o bueno, incluso yo diría que de los mismos adultos, pensaron vivir una situación como esta? Nos encontramos que el 8% de la población dijo
que sí se imaginaban que iban a vivir en algún momento una situación como esta. Pero el 92% dijo no, que nunca en la vida se imaginaron tener que enfrentarse a una situación como esta y que eso obviamente los abruma un poco, como que no tienen los recursos y no cuentan, no estaban preparados. Yo diría que los que dijeron 9, no sé por qué lo dijeron, pero yo diría que el 100% no estaba preparado para ninguna situación como esta. Muy bien. Esta es muy importante. ¿Cuáles son las emociones predominantes? ¿Qué es lo que más están sintiendo los adolescentes en este momento? Entonces, lo primero es aburrición. Obviamente, no creo que no la sospechábamos, digamos. Aburrición, se están sintiendo aburridos, sin nada que hacer. Obviamente eso lleva también a tristeza, a enojo. Nuestros adolescentes están muy enojados, pues como fastidiados, digámoslo así, con inseguridad y sintiéndose solos. Muy bien. Este digamos que es el estudio un poco como que quería ponerlos en contexto de a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que están sintiendo, porque a veces nos cuesta conectar también con ellos, como darnos cuenta qué es lo que pueden estar sintiendo ellos en este momento en cuarentena. Muy bien. Queríamos ponerlos en este contexto y fue una bendición que se pudiera participar con una alianza global de 30 países donde se reunieron psicólogos del mundo, de Latinoamérica, Europa y todas partes, analizar el tema de la adolescencia y la pandemia y mostraron esta investigación que había adelantado esta psicóloga Melter. Y yo le dije a Mariana, es muy importante que lo pongamos porque de alguna manera va en la línea de lo que nosotros habíamos preparado para ustedes. Entonces, gracias Mariana, es la invitación a que nos abramos entonces a este tema con mucha paciencia y con mucha flexibilidad. Estamos viendo que nuestros adolescentes han perdido una cantidad de reforzadores naturales que ellos tenían, reforzadores como sus amigos, como su deporte, los que ya tenían una relación de pareja, su pareja, dijéramos sus costumbres de estudio. Generalmente todos sabemos que en la época de la adolescencia, en ese proceso que se empieza de individuación y diferenciación del yo, el adolescente, contrario a lo que están experimentando los niños pequeños que deben de estar felices de tener a su papá y a su mamá todo el día en la casa, y los adolescentes, esa no es su experiencia, eso no es lo que ellos quisieran en este momento, estar con sus papás todo el día, sino por el contrario, estar con sus amigos y estar en sus actividades. Entonces ellos han perdido muchísimas cosas. Y aparte de que han perdido muchas cosas, también tenemos que saber que están sometidos a muchos estímulos aversivos en este momento, como es toda esa información, todas esas imágenes de UCI, de personas muriendo en las calles, de estadísticas y de no poder como hacer nada, o sea, de no tener absolutamente ningún control porque nada de lo que puedan hacer ellos va a cambiar lo que está sucediendo. Esto es un panorama que les puede generar a ellos unos efectos psicológicos que, como decía Mariana, en las conductas desadaptativas que empezaron a encontrar, comer en exceso o pegarse demasiado de las redes sociales como una forma de compensar desadaptativamente todas estas pérdidas que ellos están teniendo. Entonces ellos están perdiendo experiencias importantes, temporadas deportivas, conciertos, los prom, las graduaciones, los que por ejemplo tenían calendario B. Y es especialmente problemático en la adolescencia todas estas pérdidas que si bien a los adultos nos impactan, a los adolescentes no podemos olvidar que ellos están en una condición especial. El cerebro adolescente no es igual que el cerebro de un adulto. Recordemos, como lo hemos mencionado muchas veces, que desde los 0 a los 24 años se está haciendo un proceso de desarrollo del cerebro. Y en la etapa de la adolescencia hay una circunstancia especial que ahorita la va a explicar Mariana, que es muy importante que la tengamos en cuenta. Este es un cerebro porque está programado para pensar en la novedad. O sea, como ellos tienen un nivel muy bajo de dopamina, para poder motivarse tienen que experimentar cosas nuevas y diferentes. Si están siempre en lo mismo, va a ser muy, muy difícil para ellos.
ellos están orientados principalmente en este momento a la búsqueda del placer y del placer inmediato. Por eso miramos que los adolescentes no miran las consecuencias, porque lo único que ellos están pensando es en lo rico que van a pasar. Ellos antes de la cuarentena, por ejemplo, los que estaban más grandecitos y le sacaban al carro al escondido al papá, ellos no estaban pensando en la consecuencia de chocarlo, ellos estaban pensando en la delicia de manejar ese carro y en la delicia de sorprender a la chica que les estaba gustando y recogerla en el carro y llevarla al cine o a algún lado. Ellos es un cerebro que está orientado entonces a pensar en la novedad, a la búsqueda del placer y a alcanzar nuevas fronteras. O sea, cada vez quieren más, ir más allá de los límites, como lo habíamos mencionado en otra de nuestras conferencias. Entonces, es importante tener en cuenta que la restricción a la motivación principal a la que no se puede acceder por estar confinados, induce a la conducta agresiva. Nosotros ya tuvimos una conferencia sobre el tema de la violencia intrafamiliar y al enfocarnos en el adolescente como tal, y que se ha visto que muchos adolescentes están violentando a sus padres, es importante entender que el no poder acceder les puede generar esta conducta. Entonces, estamos explicando esto para poder comprenderlo y para poder manejarlo. Porque si simplemente nosotros vamos a responder a esa respuesta de agresión de ellos con más agresión, pues nos vamos a quedar atrapados en una situación que no nos va a dar salida. Por eso, insisto, 2 palabras claves en esta charla van a ser paciencia y flexibilidad. Hay que tener en cuenta el contexto de todas las pérdidas que ellos están teniendo, el contexto de no tener control sobre lo que está sucediendo y también tener en cuenta el contexto de su cerebro, porque su cerebro no es igual al de un adulto, que tiene la capacidad de planear, que tiene la capacidad de prever las consecuencias, ¿sí? Es un cerebro que está en formación. Todavía no está completamente formado. Entonces, el efecto psicológico de no poder predecir, no controlar, no poder modificar su situación con su conducta, tiene otro elemento adicional que a todos nos afecta, pero a los adolescentes todavía le va a aumentar esa falta de esa desmotivación, porque eso va a generar un estado de desmotivación. Tenemos un cerebro que ya de por sí está desmotivado, porque tiene muy poca producción de dopamina en la adolescencia. Y fuera de eso, el no poder predecir, no poder controlar, no poder modificar su situación con su conducta, va a generalizar un estado de desmotivación. Entonces vamos a tener unos adolescentes, con razón los papás se encuentran a veces desesperados porque no los motiva nada. No quieren hacer nada y entran como en un estado de depresión, de abulia, de apatía, de tristeza, de melancolía, ya no les interesa leer, no les interesa prácticamente nada. Y los papás son desesperados. ¿Yo qué hago con este muchacho? ¿Yo qué hago con esta situación? Mírelo, todo el día encerrado, porque lo que pasa con ellos es que están teniendo confinamiento en el confinamiento. Es decir, que se pasan encerrados todo el día en su habitación y no quieren participar de ninguna actividad familiar. Escasamente algunos bajarán a comer cuando sea la hora de la comida, pero de resto no quieren participar de nada. Entonces, miremos todas estas circunstancias. Han perdido muchísimas cosas, tienen un cerebro en una condición especial y fuera de eso, están encerrados todo el día en su habitación. Entonces, Mariana, por favor, explícales cómo funciona esto entonces del cerebro para que podamos entrar como un poquito más en contexto de qué es lo que está pasando con ellos. Bueno, ya digamos que mencionaste un poquito algunas de las cosas puntuales, pero quisiera como hacer hincapié en 2 cositas. La primera es que, creo que lo mencionaste, pero quisiera como repetirlo. Y es que el cerebro del niño es un cerebro de necesidad, o sea, el niño necesita al adulto para poder sobrevivir. El adolescente está en ese periodo de individuación, está en ese momento en donde su cerebro se empieza a desarrollar la memoria autobiográfica y la parte del reconocimiento de sí mismo. Entonces empieza a hacer esa separación del adulto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente tenemos niños chiquitos, pues van a estar, como decía ahorita, felices en la casa, demasiado contentos, y tenemos adolescentes, lo más probable es que necesiten su espacio un poco. ¿Qué pasa?
el cerebro del adolescente, hay un proceso muy importante que hay que tener en cuenta en el cerebro del adolescente, que es el proceso de la poda neural. ¿Qué es la poda neural? La poda neural son todas esas ramificaciones o todas esas conductas que se han venido desarrollando a lo largo de la vida, que como ya no me funcionan o como ya no son tan útiles, se empiezan a podar. Por eso es muy normal que uno escuche a padres decir, pero es que cuando era niño era tan educadito y ahora está no sé qué, todo lo que ha cambiado, la adolescencia lo tiene mal. Es exactamente por eso, porque empieza como a podarse situaciones o aprendizajes que ya no son tan útiles. Por eso es muy importante reforzarle los que sí son útiles al adolescente. Otra cosa que empieza a pasar es que, así suene ilógico lo que voy a decir, es en la adolescencia se empieza a desarrollar toda esa capacidad de control emocional. Yo sé que uno dice como control emocional y adolescente chocan, pero ¿qué es lo que pasa? Sí tiene sentido, porque es que cómo se desarrolla el control emocional, cómo aprendemos los seres humanos a través de prueba y error. Entonces, es muy normal también que un padre diga, pero era como tan juicioso y de un momento a otro como que antes hacía otra cosa súper rara. Es normal porque estamos probando, o sea, tenemos una conducta emocional, puede ser exaltada o no exaltada, y miramos cómo eso afecta al otro y aprendemos de eso. Entonces es muy importante tener en cuenta que en este momento se está desarrollando todo el proceso emocional del adolescente. ¿Qué pasa? Otra cosa súper importante. Como decíamos ahorita, el cerebro se termina de desarrollar. El cerebro se desarrolla, empieza a desarrollarse desde la nuca hasta la parte frontal, que la parte frontal, como lo hemos hablado en varias ocasiones, es todo el tema del manejo y toma de decisiones, función ejecutiva, capacidad de raciocinio. Esa es la última parte que se desarrolla en el cerebro. Pero entonces, ¿qué pasa? Como esta parte no está terminada de desarrollar y apenas está creciendo, tenemos que, cuando no lo llamemos desarrollar, llamémoslo madurar, porque el cerebro se termina de desarrollar en la infancia, pero de madurar en la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ese cerebro que está muy bajo la función de la amígdala. Y hay que entender que la amígdala es una parte de nuestro cerebro que la función que tiene la amígdala es mirar las señales de amenaza. Y ante una señal de amenaza, siempre o generalmente tendemos a atacar. Amenaza, atacar. Tienden a ser tanto como comidas. Los adolescentes son como agresivos, como groseros. Eso es importante tenerlo en cuenta, reconocer qué es lo que le está pasando. Y lo que hablamos ahorita, el cerebro del adolescente tiene muy poca producción de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Yo lo llamo la hormona de la felicidad, de motivación. Entonces, ¿y cómo se motivan en cierta medida los adolescentes? Que también es importante tenerlo en cuenta. Esa hormona se produce un poco más en compañía de los suyos, o sea, en compañía de amigos, porque se produce esa hormona. Entonces, al no estar con amigos, es mucho más probable que la producción de dopamina haya bajado. Entonces, pueden estar más deprimidos o más desmotivados que lo que normalmente nos encontrábamos antes de la cuarentena. Es importante tener como este contexto, porque hay veces que me dicen, pero es que es como que él me quisiera retar, o es como que no quisiera hacer nada porque no me quisiera molestar, o porque es perezoso. No, es importante entender que hay una estructura de base, una estructura de base del mismo adolescente y una función cerebral que está teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta eso. Vamos a continuar. Gracias, Mariana. Estamos viendo todo este panorama entonces de lo que está pasando con el adolescente, con su cerebro, y la idea es darles otras pauticas de lo que está pasando para luego entrar en forma a mirar cómo vamos a manejar esta situación, porque es lo más importante. Entonces, los adolescentes en todo esto se están sintiendo incomprendidos, y vimos en la investigación que hicieron que el 60% de estos chicos no sentían que tenían apoyo emocional ni en los amigos, ni en la familia, o un sacerdote, o un terapeuta, se sentían sin apoyo. Eso es un porcentaje muy alto. Y fuera de eso, con un acceso a muchísima información. E información
que como ustedes ven, como se pasan mensajes por WhatsApp, una y otra cosa, muy atemorizantes, muy asustadores, que les están generando pues una visión de futuro supremamente negativa. Los papás se van a quebrar, los papás los echaron del trabajo, esto se va a demorar un año y medio, esto va a ser una cosa dificilísima. Ya entrada sabiendo que tienen la cuarentena mucho más larga en este momento hasta ahora de todos las demás personas. Entonces, la forma como ellos están mostrando esta inconformidad o esta rebeldía es a través de la incomunicación con sus padres y por eso están haciendo un confinamiento dentro del confinamiento. No quieren comunicarse con ellos, no quieren hablar de lo que les está pasando, de cómo se están sintiendo y se están encerrando completamente. Si nosotros respondemos a todo esto con enfados, enfrentándonos con ellos o gritando, lo que estamos llevándoles el mensaje es de que ellos no tienen nuestro apoyo emocional, es decir, que no los estamos escuchando. Yo sé que los padres tienen muchísima carga, están sobrecargados, la tensión es enorme y también ellos necesitan ayuda y necesitan apoyo y por eso trabajamos el tema de la pareja y hemos visto también muchas cosas de los padres. No pretendemos generarles una carga más a los padres de la que ya tienen, pero sí es importante saber que los adolescentes nos están necesitando como familia nuestro apoyo emocional. Es demasiado importante. Gritar, enfrentarnos, pelear, discutir, como hemos visto, esos son estrategias que vienen desde el miedo y lo único que generan es más miedo y lo que necesitamos es, como cuando vimos la charla de la creatividad del amor, son las estrategias que vienen desde el amor y es lo que vamos a trabajar en este momento. ¿Qué podemos hacer entonces, Mariana? Vamos a empezar. Hay una pregunta, Susana Arias dice, tengo una pregunta. Si los adolescentes no tienen celular y ahora están pidiendo con insistencia uno, ¿se les debe dar? Bueno, no, yo diría dos cositas. Primero tendría que mirar la edad del adolescente. Es como que hay diferentes edades del adolescente. Segundo, mirar las normas de la familia. O sea, como que si es algo que para nosotros como padres es muy importante que no tenga celular, pues podríamos buscar otras herramientas que no necesariamente sean el celular o moderar el uso del celular. Y lo otro es, obviamente, mirar si de pronto con el adolescente, cuál es la necesidad del celular. Si la necesidad del celular es como conectarme con amigos, pues podemos buscar que no solamente, o sea, si para mí como padre no quiero que tenga un celular porque me parece que no es la edad adecuada, pues puedo mirar otros medios que se pueden comunicar sin necesidad del celular. Sería un poco como mi respuesta, como mirar por qué lo quiere, porque probablemente se esté sintiendo muy solo en esta, sin los amigos, entonces puede que necesitemos apoyarlo en ese sentido, más que en el mismo celular. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Mariana, me gustó mucho tu respuesta y sobre todo lo más importante es mirar cuál es su necesidad. Y si su necesidad es conectar, entonces nosotros los adultos le podemos facilitar nuestro computador en los momentos que podamos prestárselo para que pueda conectar con sus amigos, porque es la única herramienta que hay ahora, de alguna forma, es de forma virtual. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, Mariana. Sigamos entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, la parte más divertida. Bueno, este acróstico lo saqué exactamente hay que pensar derechos de autor, no es mío, de la conferencia en donde estuve este fin de semana. Tuve la posibilidad de estar, lo hizo una psicóloga griega, y bueno, es qué podemos hacer con el coronavirus y los adolescentes. Lo primero es conectar con amigos, ayudar a que ellos se conecten con amigos. Ahí viene otra vez lo del celular. No necesariamente tiene que ser por celular, pero sí conectar con sus amigos, que estén en contacto con ellos, que puedan relacionarse mejor, que puedan satisfacer la necesidad de contacto que tienen. Muy importante, organizar la rutina diaria. Creo que no solamente para los adolescentes, sino para todos los seres humanos es muy importante, porque estamos viendo una situación que es caóticamente desorganizada, no sabemos qué está pasando, no hay control, no sabemos cuándo va a acabar. Entonces el hecho de ponerle orden al desorden ayuda a que mi sistema se regule un poco. Entonces,
incluso yo sé que a los adolescentes no les gustan las rutinas, pero no tienen que hacer rutinas muy estrictas, como de 7 a 7 estudias matemáticas o de tal hora a tal hora estudias tal cosa, sino rutinas más como en función de las prácticas, como me refiero a una rutina que sea un horario para dormir, un horario para levantarse, horarios para comer, como lo más básico posible, si ya dependiendo de cada adolescente, puede que haya uno que retomar los objetivos. ¿Qué es retomar los objetivos? Si, por ejemplo, yo tenía clases de voleibol, entonces retomar todas esas actividades, esos objetivos que yo tenía en mi vida. Como que me paralicé, la vida se paralizó y no podemos hacer nada más, sino como continuar con todas esas actividades. Observar las sensaciones, pensamientos y emociones. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Nombrarlos, nombrar mis emociones, ponerles nombres a mis emociones, a mis sensaciones, aceptarlos. Sé que es muy fácil decirlo, pero es reconocer que estoy sintiendo y poder aceptar lo que estoy sintiendo. Visitar el lugar seguro. No sé si de pronto los que tienen la posibilidad de haber trabajado conmigo conocen el lugar seguro. Los que no, se los voy a explicar un poco como en resumidas, un resumencito de qué sería el lugar seguro. El lugar seguro es crear un espacio en donde donde el adolescente encuentre ese sitio para sí mismo. Puede ser un lugar real o un lugar imaginario. Por ejemplo, puede ser el mar, puede ser una montaña. He tenido adolescentes que me dicen que, por ejemplo, es una cancha de básquetbol, un lugar donde él se sienta seguro y simplemente que se conecte con ese lugar, con las sensaciones de ese lugar, cómo me siento en ese lugar, a qué huele el lugar, a qué sabe, si tiene sabor, qué texturas hay, me conecte con toda la parte sensorial de ese lugar. Y ahí viene la I, que sería, y me imagino dentro de ese lugar. Me imagino dentro de ese lugar, me conecto con mi cuerpo consciente en ese lugar. Y lo utilizo como con los adolescentes como, bueno, cuando es un momento difícil, vete a ese lugar, conéctate con ese lugar. Como que yo utilizo la palabra es teletranspórtate, vete a ese lugar. Eso puede ser incluso con los niños y con los adolescentes, yo les digo que lo pinten, que lo dibujen y lo peguen en alguna parte del cuarto para que lo puedan recordar más fácil. Bueno, regular el cuerpo y las emociones. Ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Usar tus poderes, o sea, usar todos esos recursos, porque contamos, también lo voy a mencionar un poquito más adelante. Y el siguiente sería vivir el día a día, o sea, vivir el día a día. Hay una frase, hay una regla de los alcohólicos anónimos que es como una de las reglas que más me gustan de ellos y es un día a la vez. Incluso yo pongo el ejemplo, o sea, si yo soy alcohólico y me dicen no puedes volver a beber en tu vida, pues probablemente ese día me llene de ansiedad y me beba 30 garrafas de aguardiente por el mismo desespero de no poder volver a beber. Si yo digo, bueno, hoy no voy a beber, normal, un día que uno no beba no le pasa nada. Es lo mismo, entonces vivir un día a la vez, no poner la mente en lo que va a pasar en 3 meses y si no me gradúo y si no sé qué, sino qué puedo hacer hoy, qué tengo hoy, qué cosas hay para hacer hoy y centrarse solamente en el hoy. Listo. Entonces ahorita mencionábamos en el acrónimo unos puntos importantes. El primero era observar las sensaciones, las emociones y los pensamientos. ¿Qué podemos hacer? Actividades que podemos hacer con ellos. Primero es, también lo utilizo mucho con los niños, algunas cositas, poner una parte del cuerpo, hacer como una silueta del cuerpo y para poder reconocer esa sensación. Entonces, a cada sensación le pongo un color. Por ejemplo, vamos a decir que el aburrimiento. Entonces al aburrimiento le pongo el color azul. Bueno, para mí sería el color azul. Y lo ubico en una parte de mi cuerpo. Entonces si es por ejemplo en los hombros, señalo mis hombros, los pinto de azul y así empiezo a reconocer, mi sensación. ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? Empiezo como a ser más consciente de ella. También, por ejemplo, con crucigramas. En los crucigramas donde yo puedo escribir las diferentes partes del cuerpo o las diferentes emociones y las voy señalando para aprender a reconocer. Y con la sopa de letras iguales, que una sopa de letras en donde cada vez voy mostrando mis emociones y por ejemplo si yo siento en el estómago, entonces ese día señalo el estómago para ir como reconociendo. Otra muy importante, el termómetro de la rabia. Podemos dibujar un termómetro normal y vamos enumerando, incluso le podemos poner diferentes nombres a la rabia, o sea, puede ser mal genio, desespero, rabia,
histérico, no sé, podemos subirle dependiendo del nivel, y que ellos vayan señalando en qué momentos estoy en histérico, en qué momentos estoy con rabia, en qué momentos estoy con molestia, para que empiecen a reconocer y también para que empiecen a nombrar esa sensación. Bueno, uso de los poderes. Hay 2 ejercicios que me gustan muchísimo que los podemos hacer, y es el primero, dibujar un bus, que como voy de paseo, incluso me puedo imaginar que me voy de paseo para algún lugar. Puedo decir, bueno, vamos a imaginarnos que nos vamos para la costa. Como me voy de paseo, tengo que tener unas maletas, y en esas maletas vamos a mirar varias cosas. Lo primero es los recursos con los que cuento. En una maleta voy a meter mis recursos. En otra maleta voy a meter mis dificultades, qué problemas tengo, qué me molesta. En otra voy a meter mis sensaciones. En otra puedo meter mis pensamientos. O sea, voy a llenar esa maleta de todo lo que está. Podemos ponerle que vamos el bus del coronavirus. Y entonces ponemos en esa maleta todas las cosas que tiene, tanto negativas como positivas, para empezar a darnos cuenta con qué contamos. El cactus, me pasa, okay. El cactus, podemos hacer este mismo cactus y ayudarles a que ellos mismos encuentren todas estas cositas dentro del cactus. Entonces, el cactus puede ser una metáfora que utilicemos para ayudarlos a descubrir todos los poderes que cuentan. Entonces, las raíces del cactus son ese terreno para crecer. Entonces, podemos decir, bueno, ¿qué terreno necesitas? Llamémoslo otra vez el cactus del coronavirus. Entonces, ¿qué terreno necesitas tú o qué cosas necesitas tú para poder que crezca un cactus, para poder que crezca algo? ¿Qué terreno necesitas? O sea, ¿qué cosas necesitas? Probablemente dirían paciencia, tolerancia, integración, no sé, estoy como mirando las posibilidades. Luego vamos mirando más adelante y vamos mirando con qué cuentas ahora, qué recursos, o sea, la parte interna que han visto, no sé si han visto la parte del cactus, la parte de adentro del cactus, que es como donde se almacena el agua. Muy bien, vamos a mirar dentro de nosotros con qué recursos contamos. Entonces vamos a preguntarle al adolescente, oye, ¿cuáles son esas cosas que tú crees que pueden ayudar a sobrellevar este tiempo? ¿Con qué cuentas internamente? No sé, cuento con amor hacia mis amigos, cuento con paciencia, cuento con muchas cosas. Incluso podemos hacerlo también externo. ¿Con qué cosas externas cuentas? Con familiares, con amigos, incluso hablando con un paciente de esto, me llamó mucho la atención porque yo le pregunté, bueno, ¿con qué recurso cuentas? Y me contó un recurso que me pareció muy bonito, y me dijo, yo cuento con el recurso de Mai, y yo le dije, ¿qué es el recurso de Mai? Y me dijo, bueno, cuando yo no sé qué hacer, yo me pregunto, ¿y Mari qué me diría? O sea, como que, bueno, ¿qué me diría mi terapeuta en este momento? Me pareció muy bonito y es un recurso que podemos contar. Yo le dije, bueno, puede ser un recurso muy, muy útil, pero también puede ser, ¿tú qué le dirías a otro? O sea, si otra persona, un compañero tuyo del colegio te dice, estoy muy aburrido, no aguanto más, me quiero salir del colegio, ¿tú qué le dirías a ese compañero? Eso también puede ser un recurso externo que podemos contar. Lo otro sería, el tronco del cactus, sería la resiliencia. ¿Qué tanto estamos flexibles al cambio? Podemos ponerle un porcentaje para ver qué tenemos que aumentar o qué tenemos que disminuir. Luego las espinas del cactus serían la protección. Entonces, ¿qué me ayudaría a mí a sentirme protegido? Dependiendo de lo que me preocupe. Si lo que me preocupa es enfermarme, probablemente, entonces, ¿qué me ayuda a sentirme protegido? No salir de la casa, usar mascarilla. Si lo que me preocupa es perder el año, ¿qué me ayuda a protegerme de perder el año? Estudiar más, pedirle ayuda a los profesores, hacer talleres, buscar información en YouTube, no sé, podemos mirar. Y las florecitas son toda esa esperanza con la que contamos. La esperanza puede ser cosas a futuro. ¿Cómo me puedo sentir yo a futuro? Entonces, que puede ser imaginarme que cuando salga de esto voy a salir con mis amigos y voy a ir a un cine súper chévere, que voy a comer pizza. Todas esas cosas que podrían ayudarme a sentir mejor, como esa esperanza y todas esas cosas bonitas que trae esto. Por ejemplo, hablando con un paciente me decía, lo que a mí más me ayuda a sentirme como esperanzado y motivado es sentir que esto va a haber un cambio en el planeta a nivel de los animalitos, porque los animalitos ahora están más felices. Claro, eso hace parte de la esperanza, yo sentir que hay un cambio. Listo. Manejo de pensamientos. ¿Qué es el manejo de los pensamientos y cómo podemos ayudar a manejar a nuestros adolescentes los pensamientos? Hay 3 ejercicios
los que me conocen han escuchado mucho el cofre o el contenedor, pero voy a mostrarles otros dos que pueden ser muy útiles. O sea, es no dejar llevar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos probablemente van a estar, pero es yo aprender a manejarlos, yo aprender a controlarlos. Entonces el contenedor es el que yo más utilizo, pero bueno, les voy a mostrar otros dos ejemplos. Y es yo imaginarme un contenedor como un recipiente, un cofre, de la tamaño que yo quiera, de la textura que yo quiera, del color que yo quiera, y simplemente cuando esos pensamientos negativos lleguen, los voy a meter ahí. No me voy a deshacer de ellos, no es que yo diga los voy a botar, no, simplemente que cuando lleguen, los voy a meter en un lugar en donde yo pueda tener acceso a ellos en el momento correcto. O sea, yo tengo que esto está pasando, pero no que esas cosas estén todo el tiempo dentro de mí, atormentando. Este sería el primero. También podemos utilizarlo con metáforas. Acuérdense que pues, hay que tener metáforas de acuerdo al nivel de desarrollo. Y puede ser un email. Entonces vamos a decirles que pueden crear su propio email. Email de los pensamientos. Entonces en la bandeja de entrada van a venir absolutamente todos los pensamientos que surjan, tanto negativos como positivos. O sea, va a venir el pensamiento de ¿y si esto nunca se acaba? ¿Y si pierdo el año? ¿Y si me enloquezco con mi mamá en la casa? Todos los pensamientos negativos. Y también los positivos, unos pensamientos positivos, como qué rico, no me tengo que bañar tan temprano, o puedo estar en pijama todo el día, no sé. Todos los pensamientos que surjan tanto negativos como positivos. Los positivos los vamos a guardar en nuestra bandeja de favoritos. Ponemos como la estrellita, guardar en bandeja de favoritos. Los negativos, o los que no sean tan necesarios, digamos que en ese momento los vamos a guardar en el spam. Los metemos al spam. Y así ayudamos a que nuestra bandeja esté un poco más tranquila. El siguiente sería el juego de básquetbol. ¿Cómo sería el juego de básquetbol? Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro de un juego de básquetbol? El objetivo son, digamos que yo diría dos. Dentro del juego de básquetbol hay dos objetivos. El primero es ver la mayor cantidad de cestas posibles. Y el segundo es no dejarme meter cestas. O sea, no es lo mismo uno perder 10-1 que perder 10-9. O sea, no es lo mismo. O sea, es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este juego y cómo funciona? El objetivo es aprender a manejar mis pensamientos negativos. Entonces voy a imaginarme que tengo jugando un juego de básquetbol en donde en un lado están los pensamientos negativos y en el otro lado los pensamientos positivos. Entonces, eso ayuda mucho, sobre todo a los adolescentes que son competitivos, que los adolescentes tienden a ser un poco como competitivos. Entonces, anoto, cada que yo tenga un pensamiento negativo, me hago una rayita en las cestas que me hicieron. Y cada que tenga un pensamiento positivo, anoto uno en las cestas que yo hice. Entonces voy a ir contando mis cestas y a medida, todos los días voy mirando, hoy perdí, hoy gané, y también para ir reconociendo qué pasa. Hay momentos del día que puedo que tenga más pensamientos y aprender como a diferenciar eso. Eso les puede ayudar muchísimo. Incluso pueden pintar su propia cancha de básquetbol y eso los motiva un poquito, como que sea más interactivo. Muy bien. Ya, conectar con los amigos, hay un ejercicio que me pareció muy bonito y es hacer un corazoncito, dibujar un corazoncito y digamos que partirlo como un corazón, como un rompecabezas del corazón. Entonces en cada parte del corazón escribimos los amigos con los que yo quiero conectar, los recuerdos positivos que tengo de ese amigo, o sea que, no sé, el recuerdo positivo es del colegio, compartiendo los descansos, y también ponemos los recuerdos, las cosas que yo quisiera vivir con esta persona después de que pase la cuarentena. Quisiera ir al cine, o sea, como para mantenerme conectada no solamente a nivel presencial o interactuar, sino también a nivel mental. O sea, puedo conectarme con lo que he vivido, con lo que quiero vivir, y eso ayuda un poquito. Bueno, a nivel de pensamiento, es muy importante, como lo hemos mencionado, el lugar seguro, pensar en cosas positivas, en cosas que me motiven, en cosas que me conecten con cosas positivas. Puede ser imaginarme cosas a futuro de forma positiva, puede ser recordar momentos positivos, puede ser crear cosas positivas como un lugar bonito o pensar en cosas bonitas, digámoslo así.
Manejar los pensamientos también, como lo veníamos mencionando, todos los ejercicios del cactus, no, del email y todo esto. Y también hay un ejercicio que me gusta mucho, me parece muy útil, que lo podemos utilizar, y es crear como una película. Es imaginarnos, podemos empezar nosotros como padres, empezar con la película y decir, mira, vamos a imaginarnos una película en donde estamos todos confinados. O sea, la película empieza donde estamos todos confinados y hay un adolescente de tal edad, le ponemos la edad de la persona, en donde este adolescente está con las conductas que esté teniendo probablemente en cuarentena. Entonces vamos a hacer una suposición. Vamos a decir, bueno, un adolescente de 15 años que no se quiere levantar de la cama, no quiere comer, no quiere hacer tareas, está muy desmotivado. Y luego vamos a pasar a un final feliz. Y vamos a decir, bueno, pero imagínate que todo eso pasó, y ahora, ¿cuál sería el mejor final que tú te imaginas? Pasaron 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, lo que tú quieras poner. ¿Y cómo terminó esta película? Una cosa, imagínate lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, pues que me gradué del colegio y pues salí con mis amigos y todos aprendimos del momento. Muy bien, ahí nos devolvemos y les digo, bueno, hablamos del principio y del final, pero que tuvo que haber pasado el intermedio para que llegáramos a ese final. O sea, si queríamos que llegáramos a graduarnos y todo esto, pues probablemente, ¿qué pasó en ese intermedio? O sea, no es como que me quedé dormida hasta que me gradué. ¿Qué pasó? Y eso puede ayudar a que conecte un poco con lo que necesitas, como con esa motivación. O lo podemos llevar al peor escenario. Yo sé que a nadie le gusta imaginarse el peor escenario, pero a veces es una manera como de pellizcarnos, a ver, oye, ¿qué está pasando? Entonces imaginamos lo mismo, bueno, ¿cuál sería? Bueno, él inicia con todo este niña en la cuarentena de 15 años, y ¿cómo termina? El peor escenario que tú te imagines. Bueno, el peor escenario sería que todos mis compañeros se graduaran del colegio y yo fui la única que no me gradué, y yo fui, ni siquiera por ventanilla pude recibir el diploma, y me tocó quedarme más tiempo en el grado, y todos se llegaron a la universidad y se empezaron a compartir, y yo me quedé sola. Bueno, ¿qué tuvo que haber pasado en ese momento para que llegáramos a ese final? ¿Qué tuvo que haber pasado? Entonces probablemente nos va a decir lo mismo. No, pues se motivó la niña, empezó a buscar ayuda, también para que sea un poquito más consciente. Ayudarle también al adolescente a que conecte con cosas positivas y que conecte con sus sensaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay un ejercicio que me gusta mucho y es con comida. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que gusto al adolescente con cosas frías, calientes. Entonces podemos coger un chocolate caliente y ayudarlo a que conecte con esas sensaciones. No sé si ¿se acuerdan la vez pasada que hablamos un poquito como del grounding? Como todo ese tema del enraizamiento y todo ese tema de mindfulness, de estar consciente en el presente. Entonces, ayudarlo desde una forma divertida para él, que puede ser, bueno, nos vamos a tomar una limonada o un chocolate caliente y vamos a sentir el calor o el frío de esta bebida, vamos a sentir el sabor, vamos a escuchar los hielitos de la limonada, como estar 100% conectado con este momento. O conectarse con buena música, escuchar la música favorita para que él se relaje. Como hablábamos ahorita, o sea, este adolescente está viviendo muchísimos duelos en este momento. Ha perdido muchísimas cosas. Como ha perdido muchísimas cosas, o sea, no hay tantos reforzadores. O sea, nosotros en cierta medida no hay reforzadores, cosas que me ayuden a sentir mejor. Entonces, incrementar ese nivel de reforzadores. O los reforzadores que hay, aumentarlos. O sea, si el reforzador, por ejemplo, es comerse una pizza, entonces vamos a reforzar como todo ese tema de la pizza y todo eso. O sea, reforzar un poquito todas las cosas positivas y los aversivos, disminuirlos. Los aversivos, como lo mencionamos ahorita un poquito, pueden ser las noticias, todo lo que va a pasar, el no poder salir, el mamá y papá encima de mí presionándome a hacer cosas. Vamos a disminuir un poquito los aversivos y aumentar las recompensas, digámoslo así, que yo me sienta mejor. Muy bien, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. ¿Qué más podemos hacer? Todo eso que nos dio Mariana es un regalo inmenso de posibilidades. Y también es muy importante que no le tengamos miedo a los adolescentes. Hay que hablar con ellos. Y hay
sobre lo que están sintiendo ante ciertas circunstancias y explicarles también cómo nos sentimos nosotros. Desde la primera charla hablábamos de que era importante establecer ciertas reuniones donde se pudiera comentar qué estábamos sintiendo, qué estábamos experimentando. Es muy importante abrir esos espacios de diálogo con ellos. Ellos van a estar más abiertos a dialogar si nosotros como papás no estamos a todo el tiempo regañando, sermoneando y haciendo un escándalo con cada cosa que ellos digan o hagan. Cuando nosotros estamos más propensos a escuchar, más propensos a sentirlos, a poder mentalizarlos, a podernos dar cuenta qué está pasando con ellos, va a ser mucho más fácil que ellos se abran con nosotros. Porque otro tema que es importante hablar, y ahora en la cuarentena, es sobre el sexo. ¿Por qué? Porque los chicos, y eso es un reforzador que hay, nosotros tenemos la comida como reforzador, tenemos el sexo como reforzador, el contacto como reforzador, hay muchas cosas, y una de las cosas es el sexo. Como no lo estamos pudiendo tener físicamente, es muy probable que algunos chicos puedan recurrir a hacer videos, a compartir cámara, en fin, con otras personas para poder tener esas experiencias, mandarse fotos, hacerse llamadas con contenido erótico e íntimo, y es importante que ellos sepan los riesgos que hay en el ciberespacio. Así que hay que hablar claramente con ellos sobre este tema del sexo. Es muy, muy, muy importante ahora hacerlo. Y también es importante hablar de las noticias, porque ellos están a toda hora oyendo noticias y nosotros necesitamos, como de alguna manera, ayudarlos a que esas noticias no sean tan dramáticas porque los está afectando. No dicen nada, pero los está afectando. Evitar entonces noticias y noticieros y todos esos programas escandalosos, última noticia, y se murieron tantos, y mira, esta persona la echaron, qué pesar de su casa. Todo ese tipo de cosas que no van a ayudar a que nosotros podamos hacer nada. Si podemos hacerlo, hacemos, pero no estar escuchando noticias y noticias y hablar con ellos específicamente de lo que resulta preocupante. Me devuelvo otra vez al sexo, porque una de las cosas que uno nota cuando a mí me ha tocado atender adolescentes, yo los atiendo, pero ya más grandecitos de 17, 18 años o 16, mínimo, generalmente ellos no hablan de sexo con los padres. Y generalmente los padres tenemos que normalizar el tema de la sexualidad. Yo no sé si hay niños chiquitos en este momento. Les voy a pedir el favor de que tengan atención con ellos en este momento para yo poder tranquilamente mencionar algunos términos, de que no vaya a ser, porque nosotros siempre hemos estado con estas conferencias hablando en forma muy familiar. Pero a los adolescentes hay que normalizarles el tema de la sexualidad, es decir, hay que hablarles tranquilamente de eso. O sea, ¿qué está pasando contigo? Tú tenías relaciones y ahora no estás teniendo, ¿qué estás haciendo? Hablar de todo eso. Mejor no digo muchos términos porque no puedo asegurarme que no hay niños pequeños escuchándonos, pero les insisto en este tema. Uno encuentra muchos problemas en ellos. Hay mucho problema ahora con la pornografía, hay mucho problema con esto de los videos y todo eso. Y ellos se angustian mucho con eso, los asusta mucho, y qué bueno poder tener un papá, no que me regañe, no que haga el escándalo más horrible, no que me diga que soy un depravado. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que alguien me ayude a comprender qué está pasando dentro de mí y yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando yo puedo comprender qué está pasando, es mucho más fácil que se puedan solucionar las cosas. Yo cuando trabajo los adolescentes, de los adultos, siempre me quedo impactada de cómo nosotros, por la manera como manejamos las situaciones, a veces en vez de ayudarles a nuestros hijos, les ponemos un problema adicional, porque los cargamos de culpa, los cargamos de miedo y los cargamos de vergüenza, porque ya no se atreven entonces a contarnos nada, porque primero nos van a hacer sufrir o van a recibir un castigo, o en fin, no, en vez de recibir apoyo, lo que se sienten es castigados y amenazados. Entonces, los invito muy, muy de todo corazón a que nos pongamos la mano en el corazón con ellos. Es muy importante acompañarlos. Nuestros adolescentes necesitan compañía.
y en todos los sentidos. Acuérdense que nosotros tenemos una triple dimensión, una dimensión física, una dimensión emocional en la que hemos insistido mucho, y para esa dimensión emocional les recomendamos la lectura de este libro de Tormenta Cerebral, que ya Paola Flores, una colega muy querida que estuvo en otra conferencia con nosotros escuchándonos, nos dio incluso el PDF de este libro, nos lo compartió, pero ustedes lo pueden comprar en las librerías. Es un libro que vale la pena leerlo con los adolescentes, porque ahí se maneja todo el tema de cómo se maneja la vida de pareja en los adolescentes, cómo se maneja el tema de los amigos, el manejo del tiempo y todo eso. A nivel espiritual, no, a mí, yo invito a los papás que no hagan como muchos colegios que han sacado a Dios como si fuera una cosa que ahora no se puede mencionar. No, a Dios hay que mencionarlo, y la parte espiritual es fundamental, y mucho más en una situación como la que nosotros estamos viviendo. Es un momento muy apropiado para que nosotros hablemos de que todo, nosotros no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos tirados, y más allá de lo que está pasando, les inculquemos la fe, les inculquemos la esperanza, y les inculquemos esta parte espiritual. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que de verdad que vale la pena leerlo con los adolescentes. Consíganselo, es muy fácil de conseguir. Y es muy importante que ahora aprovechemos cuando vamos a ver películas o cosas y compartamos todas estas películas de Narnia. Están los libros, pero también están las películas, porque son libros y películas que están enfocados a mostrar valores. Porque una cosa bien importante, estamos viendo cómo acompañarlos físicamente, ustedes saben perfectamente, son supremamente responsables, tienen hogar, están protegidos en una casita, tienen comidita, tienen todas sus necesidades físicas cubiertas. Mariana, de una manera muy bella, nos mostró la forma de acompañarlos emocionalmente, y también es nuestro trabajo acompañarlos espiritualmente. Hay que reconocerles que ellos están siendo parte de la solución, ver lo que ellos están aprendiendo el autocuidado, eso de lavarse uno las manos, de ponerse la mascarita, de estar confinado, y todo eso nos lleva a la importancia de nosotros también pensar en nuestro aspecto físico, estar en casa como una forma de protegerse a sí mismos y a los demás. Y también estamos aprendiendo valores, el valor de la solidaridad. Es un valor supremamente importante, porque ahora en todos los hogares no solamente estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en el vecino, si tiene comida, si no tiene comida. Estamos pensando que de esta salimos todos juntos, y todos juntos nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Entonces es un momento espiritual supremamente importante para que nuestros hijos aprendan la solidaridad, a compartir con el otro. Alguien me comentaba que me llenó de alegría el corazón, cómo está ayudando a unas personas, y cómo sus hijos están dando parte de su mesada para ayudar a esas personas también. Hay que enseñarles el valor de la austeridad. Nosotros estábamos comprando muchas cosas, gastando mucha plata, y ahora estamos aprendiendo una cosa de vivir con lo indispensable, de vivir con lo necesario, y no tener miedo a eso. La austeridad es un valor supremamente importante, y a nivel espiritual lo tenemos que reforzar en nuestros hijos, porque nuestros hijos no tienen que estar pensando en desarrollar un proyecto de vida orientado única y exclusivamente en conseguir dinero. Necesitan que su proyecto de vida lo estén pensando también en servir, porque el hombre que no sirve para servir, va a ser muy difícil su vida. Y la otra cosa importante que están aprendiendo es la gratitud. Es importante enseñarles que ellos valoren no solamente todo esto que les vimos que han perdido, que valoren que tenemos ojos, que podemos hablar, que tenemos manos, que tenemos vida, que tenemos un hogar, que tenemos una familia, que tenemos donde acostarnos, que tenemos que comer. Es muy importante en este momento enseñar ese valor también. Espiritualmente, nosotros como padres necesitamos darle a nuestros hijos una vida espiritual. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero, pero tenemos también una parte superior. Y esa parte superior, que es la corteza prefrontal, nos lleva a nosotros
como seres humanos a encontrarle un sentido al sufrimiento, a encontrar profundidad y trascendencia y eso es parte de lo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos en la maduración de ese cerebro, a que ellos puedan ver esa dimensión espiritual que los seres humanos tenemos. Quiero compartirles este pequeño video que me llegó y me pareció muy lindo, y porque nuestros adolescentes tienen que saber algo también muy importante. Ellos están haciendo un sacrificio muy grande en este momento, pero ellos están haciendo historia. Les voy a mostrar este video. Sei que hoxe é un día moi importante para vos. Por iso, quero contarvos o que me pasou a semana pasada. Que? Como van as cousas? Pois non sei que dicirche. Parece que temos optimismos en adestrar. A vida debería vir como non as destruccións. Bos días! Pois sei quites a 4 auténticos filósofos da vida. Home, o noso ten máis de vida que de filosofía. Ni máis ni menos que os maridos da se chove que chova. Somos famosos con sorte. Con sorte de ter as mulleres que temos. Que? De baixonazo. Cantos anos tes? 24. Que nos pillara. Imaginades volver a ter os 20 anos. Pero sabendo que sabemos. Ten razón, porque a verdade, ser xoven non é nada fácil. A veces crees que todo teu é malo, e que o de fora sempre é mellor. Pero non te preocupes, porque hai un momento no que te darás conta que non é así, que non hai tempos mellores que os teus, e que non hai nada como estar rodeado de boa compañía. Sodes conscientes de todo o que valedes. Está ben que queirades axudar ao planeta, pero empezado axudando na casa. E arriba xe ánimo, que hai que dar exemplo. Algún día, ti serás o avó do que contarán anécdotas, sentíndose orgullosos. Algún día, ti serás un catedrático desa auténtica universidade da vida que é a nosa terra. Que ás veces ensina cousas que te parecen normais, hai que sabelas. Como comer o marisco, que non é tan fácil. E ben que sabemos. E cando está subindo ou baixando. A bolsa. A marea. E te resposta para todo. Canto vive un pulpo? O que lle deis. E outras veces ensina asignaturas importantes e obrigatorias, como a prudencia, que para nós sempre é a nai da ciencia. É a nosa relación coa verdade. Os galegos gustan as cousas de verdade. Por eso somos contundentes. A hora de afirmala, aí falaches. É prudente se non o temos claro, porque non é como se canta todo. Me gusta, non me gusta. Os galegos necesitamos un che de... Un que? Un que queres que te diga? Pois a min gustaría meter a todos os xóvenes xuntos e poder recordarlles que antes ou despois teredes que afrontar un feito. O mundo depende dos nosos sonhos. E ás veces, para cumprilos, non importa a idade que tengas. É necesario volver a empezar, volver a nacer. Soñar sempre será a asignatura máis importante. Se queremos que pase algo, temos que soñar. Se queremos que pasen cousas novas, soñemos cousas novas. Porque nesta terra, soñar é obrigatorio. Así que soñemos. Soñemos. Sei que hoxe é un día moi importante para vos. Por iso... Entonces, es muy importante que nosotros le reconozcamos a los adolescentes todo lo bueno que tienen. Es demasiado importante que aprovechemos todos estos días que estamos con ellos para hacerles ver todas esas cosas maravillosas que hay en ellos. Para uno es tan triste. Una vez tuve una cita con una mamá y un chico como de 16 años. Y la mamá se sentó y el chico se sentó al lado y ella me dijo, estoy que me enloquezco con este muchacho es lo peor, este muchacho esto, este muchacho aquello, y este muchacho lo demás allá. Y yo veía que el muchacho se iba agachando en la silla, y casi que desaparecía. Y dije yo, señora, un momentico, ¿usted me está hablando de él? Y ella me dijo, sí, ¿por qué? Yo dije, porque yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo a este muchacho, mire, lo guapo que es, cómo tiene cuerpo de deportista, es un muchacho que se ve, que es inteligente, es un muchacho que se ve, y empiezo a mencionarle,
Y el muchacho empieza a subirse en la silla y la mamá se quedó en silencio. Por favor. Por favor. Reconozcámosle a nuestros adolescentes todas esas cosas maravillosas que si algo en ellos no está funcionando bien en este momento, es nuestra responsabilidad acompañarlos porque hasta los 18 años están en nuestras manos justamente para ayudarlos. Y todo lo que se manifieste de manera equivocada en la adolescencia es para nosotros darnos cuenta cuál es el apoyo que necesitamos terminar de darles para que puedan desarrollar una personalidad que les permita servir y ser unos buenos seres humanos para que puedan tener un proyecto de vida que los haga felices a ellos y que hagan felices a los demás. Motivémoslos a soñar. Soñar es demasiado importante. Como decía Mariana, ese ejercicio de la película tan bueno. ¿Cómo quieren verse a futuro? Ayudémoslos a que no se queden atascados en lo que está sucediendo en este momento, sino que vayan hacia adelante, que sueñen con fe y esperanza, porque el futuro de nosotros está en las manos de ellos. Los adolescentes son la cosa más hermosa que tiene el mundo. Son unos seres humanos maravillosos, son unos seres humanos que cuando conectas con ellos, vas a ver toda esa cosa tan hermosa que tienen adentro. Entonces, reconozcámosle todo lo bueno que tienen, motivémoslos a soñar con fe y esperanza. De verdad que esa es nuestra invitación. Yo no sé, Mariana, si tú quieres decir algo más. Y sobre todo, en este momento, démosle gracias a nuestros adolescentes. Yo también como una persona adulta y en nombre de todos los adultos, les estamos dando las gracias porque ellos están haciendo un sacrificio por nosotros. Ellos se están encerrando para que nosotros podamos seguir vivos y podamos estar bien. Así que muchísimas gracias a nuestros adolescentes. Padres, ustedes tienen en sus manos unos tesoros maravillosos para llevarlos a que ellos sueñen y no paren de soñar y construyamos entre todos un mundo maravilloso, un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de solidaridad para que realmente podamos hacer un cambio. Muchas gracias a todos. Mariana, te cedo la palabra. Me pareció muy bonito lo que dijiste ahorita de agradecerle a los adolescentes y de mirar lo positivo que tienen los adolescentes, porque en realidad a veces los subestimamos muchísimo. A veces los subestimamos muchísimo. Digamos que me acuerdo también de una anécdota que me pareció muy bonita y quisiera mencionarla, y es que estuve trabajando con un adolescente, todo el tema de manejo emocional, y al final de la cita le pregunto, mi frase célebre y es, bueno, dime qué aprendiste el día de hoy, dime qué te llevas, y le costaba muchísimo como decir que se llevaba, y habíamos aprendido un montón de cosas, y yo decía, pero ¿por qué no se lleva nada? Y al final me dice, ¿tú qué crees que me llevo? Y yo le dije, mira, para mí tú te llevas el hecho de que te diste cuenta que eres capaz de manejar tus emociones. Y me dijo una frase que me llamó mucho la atención y me dice, díselo a mi mamá. Y yo me quedé como en shock, ¿no? Por un instante, y dije, pero es que más que tu mamá es que tú te des cuenta. Y me dice, me importa más que mi mamá se dé cuenta porque ella no cree en mí. Y dije, qué bonito. O sea, me pareció bonito en el sentido de que ella no era capaz de darse cuenta que había aprendido en cierta medida porque necesitaba que la que supiera que había aprendido era la mamá. Y me pareció muy, o sea, yo sé que es una historia como, bueno, muy larga en realidad, pero me pareció muy lindo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que tiene el adolescente y todo lo que aprende en un día, todo lo que logra, todo lo que hace, sino que simplemente lo vemos con ojos de diferente. Y es que en realidad, sí, es diferente, porque incluso pongámonos en contacto cuando éramos adolescentes. Una de las cosas que a mí más me funciona con los adolescentes es recordarles mi adolescencia. Recordar yo cómo me sentía en ese momento, me sentía entendida, me sentía de 1.000 millones de cosas. Entonces, recordar eso, recordar cómo nos sentíamos y cómo nos gustaría que ellos se sintieran por nosotros. Bueno, Luz Dari nos dice, buenas tardes, por favor me aclaran hasta qué edad se considera la adolescencia.
La Organización Mundial de la Salud dice que entre los 12 y los 19 años, hay algunos que llevan la adolescencia hasta los 24 años, que es cuando termina de madurar el cerebro. Y según la ley colombiana, nosotros tenemos injerencia sobre ellos y podemos actuar sobre ellos directamente hasta los 18 años de edad. Bueno, Paola Duque nos dice, mis hijos tienen 15 años, son muy buenos muchachos, no son groseros, no son rebeldes, pero les gusta mucho jugar Play hasta 6 y 7 horas. Bueno, dos cositas. Primero, lo que yo he mencionado mucho es mirar cuál es la necesidad del Play. Digamos que el Play es algo que se vuelve muy adictivo, o sea, el Play es muy adictivo por dos razones. Voy a retomar un poco como cosas de la infancia, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero a lo que el ser humano le presta atención? Cuando somos bebés, ¿qué es lo primero a lo que le prestamos atención? A tres cosas fundamentales: sonido, movimiento y luz. Y el Play tiene, o las redes sociales, el Play, el televisor, todas estas cosas, tienen exactamente esos tres estímulos: sonido, movimiento y luz. Entonces es algo que se vuelve muy adictivo, es muy fácil volverse adictivo al Play. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que pasa con el Play? Lo que pasa con el Play y con todas las redes sociales y todo esto, es que es una manera, y especialmente con el Play, voy a especificar con el Play, y es que genera mucha dopamina. ¿Por qué? Porque estamos motivados a que si estamos jugando, por ejemplo, el famoso Fortnite o Call of Duty, todos estos temas que son como de guerra y de juegos, les ayudan a los niños a sentirse como motivados y con energía, digámoslo así, como a... no sé cómo decirlo, como a la competencia. Entonces lo que podemos hacer es generar otras actividades que satisfagan esa necesidad. Si la necesidad es como de adrenalina, como de competencia, pues podemos generar en la casa otras actividades que generen competencia, que sean más didácticas, digámoslo así, pero no, digamos, y también podemos ponerle un tiempo de horas. O sea, como yo sé que te gusta mucho el Play, pero hay otras cosas para hacer. Entonces hacemos esto y luego juegas Play, como pasarlo a los dos, no quitarles completamente una actividad que para ellos es importante, sino ayudarlos a regularla. El tiempo de 7 horas es mucho. En el libro de Tormenta Cerebral podría leerlo con ellos para que ellos vean la importancia de lo que es uno tener tiempo para conectar con otros, tiempo para deporte, tiempo para orar, tiempo para estudiar, tiempo para aprender nuevas cosas. Entonces ahí de pronto ellos se motiven porque ven que van a poder diversificar. Es muy importante. Depender de un solo reforzador es estar hablando de adicción. Es decir, la persona que para regularse solo puede tomar licor, eso es una adicción, porque uno se puede regular de muchas maneras, bañándose con agüita caliente, montando en bicicleta, conversando con un amigo, saliendo a caminar, pero si hay una sola vía, tenemos el riesgo de la adicción. Entonces tenemos que diversificar, ayudarlos a que ellos diversifiquen, y una forma es leer el libro con ellos para que ellos puedan darse cuenta, porque es parte del autocuidado también que ellos tienen que empezar a tener. Bueno, hay otra persona que no sé el nombre que nos dice, si le doy una orden o le digo que haga tal cosa y ellos responden a veces de manera grosera, ahora lo hago, pero tú sí eres, ¿cómo hacer en ese momento y no salirse de casillas? Es que en la adolescencia la noticia es que nosotros no damos órdenes. Nosotros convenimos y llegamos a acuerdos. Las órdenes se dan a los niños pequeños porque ellos necesitan todavía eso. Con los adolescentes, y es parte de su respeto por el desarrollo de su autonomía. Y bueno, y desde pequeños también, de todas formas, es importante la creación de normas y el llegar a acuerdos. Es mucho más fácil con ellos. Mariana, ¿te ibas a decir algo? Sí, no, que iba a decir exactamente lo mismo que tú, que no hay que confundir, que es que la adolescente realmente hay que hacer, lo que tú decías, hacer acuerdos un poco. Uno con el niño, eso que ni siquiera estoy de acuerdo, creo que lo que va a decir no es lo correcto, pero bueno, digamos que con el niño yo puedo llegar más a dar una orden, porque lo necesita su sistema, digamos, más que orden, como un mandato, digámoslo así, pero la adolescente no. Pero la adolescente no es la forma adecuada de proceder. Realmente lo que sí podemos hacer es explicar por qué lo quiero,
y mirar mi petición, o sea, como más que sea una orden, una petición o un favor, y que ellos se vean, que entiendan el porqué. Es muy importante para el adolescente entender por qué se lo estoy pidiendo, o sea, cuál es el motivo. Incluso retomo con los pacientes que tengo adolescentes, me pasa mucho que me dicen, ¿sabes? Me dijiste exactamente lo mismo que mi mamá, pero no sé por qué a ti te entendí. Me dijiste exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que la mamá, ¿cómo se lo decía? En forma de sermón, en forma de tal cosa. ¿Cómo lo decía? ¿Cuál era la manera mía de decirlo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedes llegar a sentir? O sea, un poco como pensar en que no es que yo sea el que tenga la razón, sino que de pronto yo conozco algo que tú no conoces y quiero mostrarte mi punto de vista, a ver tú qué piensas desde el punto de vista. Es como, un poco como la palabra correcta es acuerdos, llegar a acuerdos con los adolescentes. Por ejemplo, si quiero que él organice la ropa, le digo, bueno, para mí es importante que la organices, además que yo creo que si tú no lo organizas, después eso va a estar todo desarreglado y las niñas te van a ver feo y yo no quiero que te vean feo, no creo que te guste que te vean desarreglado. Algo así, o sea, fue como un ejemplo, pero como llegarles más como desde lo que a ellos les motiva y lo que a ellos más les gusta. Sí. Bueno, Diana Durán dice, ¿cómo manejar los conflictos familiares, las discusiones entre padres e hijos en esta cuarentena? Bueno, le vamos a enviar la conferencia que hicimos de cómo manejar, prevenir la violencia intrafamiliar. Sin embargo, Mariana empieza a darle unos recorderis de lo que trabajamos ahí, pero valía la pena que la escuchara. Bueno, no, yo diría que primero, o sea, no sé si de pronto era la pregunta que estabas haciendo, pero yo diría que lo primero es que los conflictos de pareja se manejan en pareja, los conflictos de familia se manejan en familia. Eso sería como lo primero. O sea, si yo tengo un conflicto de pareja, lo resuelvo con mi pareja y no involucro a los niños. Si ya este tema está como con los niños, pues lo que podríamos hacer sería lo que hablábamos ahorita, como entender cuál es la necesidad del niño, mirar qué es lo que el del adolescente. Cuando digo niño, me refiero a niño adolescente. Qué es lo que necesita el otro, poder llegar a acuerdos desde lo que yo quiero, desde lo que el otro quiere y cuál sería la mejor resolución. Yo siempre he dicho que hay una frase que a mí me encanta y es el cerebro humano está desarrollado para generar soluciones. Esa es la frase que yo tengo como, y un conflicto lo único que es una posibilidad de crear algo diferente. Entonces yo estoy teniendo un conflicto con mi pareja, con mi hijo, lo único que está mostrando ahí es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué recurso voy a implementar? Incluso yo lo ponía como un ejemplo y yo siempre digo, bueno, si no hubiera habido machismo, si no hubiera habido discriminación hacia la mujer, ¿será que ahora existirían los derechos de la mujer y las mujeres podríamos votar? Probablemente no, porque de algo negativo, aparentemente de negativo, un conflicto, lo único que puede salir o lo único que tenemos es vamos a crear una solución. Esa sería como mi respuesta. Me parece maravilloso, Mariana, esa respuesta. Me parece muy, muy, muy linda, porque la verdad, incluso es bueno empezar como a cambiar nuestro lenguaje y es ver que siempre que hay una diferencia entre mi hijo y yo, no necesariamente es un conflicto, es una oportunidad de aprender a conocernos en la diferencia, a respetarnos en la diferencia y a usar esa corteza prefrontal para encontrar una solución creativa que nos haga crecer, porque lo que se busca con nosotros como seres humanos es que cada vez crezcamos y muchas veces, como dice Mariana, eso que llamamos conflictos son oportunidades para generar situaciones que nunca antes se habían podido pensar y estar cada vez mejor. Bueno, Lina María Uribe en Facebook pregunta que entonces también ella tiene la pregunta de cómo se controla el juego en internet de los adultos. Sí, qué buena pregunta. También lo mismo. Si los adultos están viendo que se mantienen pegados del juego y que se mantienen pegados de la pantalla todo el tiempo, mirando todo este tipo de cosas, tienen que darse cuenta que necesitan de diversificar y que
si estamos en una familia, tenemos que tener tiempo también para nosotros, un tiempito, pero también hay que tener tiempo para conectar con la esposa, tiempo para conectar con los hijos, tiempo para ayudar en los oficios domésticos, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para descansar, ¿sí? Y que es muy importante nosotros saber que diversificar es muy importante. Cuando es solo una cosa o algo, insisto, es lo único que me genera satisfacción, podemos entrar a pensar que ya estamos en el campo de la adicción. Un solo reforzador en este momento, con tantas posibilidades infinitas, nos pone en riesgo. Es como cuando una persona tiene todos los huevos puestos en una sola canasta y se cae la canasta, nos quedamos sin huevos. Yo quisiera agregarle una cosita, me gustó mucho tu pregunta, me pareció muy útil, porque sí, o sea, nosotros pensamos que los videojuegos son solo de adolescentes y no. ¿Qué le agregaría yo a la respuesta, que me parece muy oportuna, es cómo te sientes tú? O sea, la pregunta la estás haciendo tú como esposa, tú como pareja, entonces yo le agregaría ahí un poquito, o sea, yo le puedo ayudar al otro, pero la respuesta que yo siempre doy es, antes de ayudar al otro me tengo que ayudar a mí. Y si a mí eso me está molestando, si a mí eso me está afectando, primero tengo que estar tranquila yo antes, porque yo sé, o sea, uno estar con una pareja todo el tiempo en redes o en algo, pues me siento como probablemente abandonada, probablemente se me tiene en cuenta. Entonces, tendría que primero que trabajarme a mí antes de poder aportarle al otro lo que quisiera aportarle, que sería diversificar las cosas. Entonces, no sé si eso ya un poquito como profundizar en el tema. Sí, me parece muy bien. ¿Cómo me siento yo? Y voy a hablar no desde tú tienes un problema con el juego, sino cuando tú estás jugando, yo me siento como la necesidad de estar contigo. Qué bueno que encontráramos un espacio para que pudiéramos compartir. Eso es más bien, como hemos hablado siempre, hablar de mi necesidad y podérsela expresar al otro, no el juicio, porque nosotros siempre tenemos la tendencia, los seres humanos en general, todos, no eres tú, todo el mundo en general, que nos es mucho más fácil ver el tema del otro y tratar de controlar la conducta del otro, y generalmente eso no nos funciona. Por eso a los padres, cuando tratan de controlar la conducta de los adolescentes, no les va muy bien por ese camino, ¿sí? Siempre necesitamos es como primero hacernos responsables de lo que está pasando con nosotros, qué me está generando esa conducta en mí, y hacer un pedido concreto. Y si es necesario, pues ya hablar y colocar ciertos límites, ¿sí? Bueno, Cristi pregunta, ¿qué hacer cuando se hacen acuerdos con un adolescente y él no cumple los acuerdos? Primero miraría si realmente sí se hizo un acuerdo. ¿A qué me refiero? Muchas veces los padres hacen acuerdos unilaterales. ¿A qué me refiero con acuerdos unilaterales? Que creemos que el adolescente está de acuerdo, pero en realidad fue una imposición. Entonces miraría si se hizo un acuerdo, si sí se hizo, o sea, tendría que revisar, ¿será que yo lo impuse? Porque entonces si lo impuse, pues no hubo un acuerdo realmente. Y en el caso de que hicimos un acuerdo y lo rompió, miraría por qué lo rompió. ¿Será que de pronto eso ya no le conviene, ya no le gusta? Podemos hacer un nuevo reacuerdo, o sea, como volver a reestructurar realmente, pero siempre teniendo en cuenta, oye, ¿qué pasó para que lo rompieras? No sé si quieres agregar algo más. Sí, no, está muy bien. Y además parte de los acuerdos, cuando nosotros rompemos un acuerdo, pues obviamente eso implica que la persona necesita saber que romper un acuerdo, dijéramos, si estoy formando en valores, debe de saber que cuando yo rompo un acuerdo, la otra persona va a perder la confianza en mí, ¿sí? Entonces, tú lo que quieres es que yo no confíe en ti, porque si quieres que confíe es muy importante y necesito que me digas cuando decimos que vamos a llegar hasta 10, si estás de acuerdo, porque si estás pensando por dentro que sí, pero vas a llegar hasta 12, entonces ahí te estás engañando a ti y me estás engañando a mí y nuestra relación va a perder confianza. Y lo más importante que hay en las relaciones es confianza. Por eso para llegar a acuerdo necesitamos la libertad de que cada uno pueda expresar realmente lo que quiere, cómo lo quiere, para que pongamos las cosas sobre la mesa y con base en eso tomar decisiones y de esa manera definir el acuerdo.
Bueno, de esta persona no sé el nombre, dice, ¿cómo abordar una conversación con un adolescente que nos vea como un amigo? Yo diría ahí que lo ideal sería que no te viera como un amigo. ¿Por qué? O sea, yo puedo ser cercana a un adolescente, puedo ser amable con un adolescente, tener todas las características de un amigo, pero yo no puedo quitar el papel de padre. Yo no soy amigo, yo soy padre. Y el padre tiene unas diferencias, y es que el amigo muchas veces compinche, muchas veces no mide, porque estamos en la misma tú a tú, pero yo puedo entenderlo, ayudarlo, pero no ser compinche con él, que sería la característica de amigo. Entonces, yo diría que nos quitemos esa idea de que los padres son amigos de los hijos. No, pueden tener muy buena relación con los hijos, pero no necesariamente tenemos que ser amigos. Por ejemplo, pongo un ejemplo conmigo en consulta, o sea, yo me veo con cara de 10 años, entonces suelo tener muy buena relación con los adolescentes porque me ven muy cercana a ellos, me ven muy de par a par, pero sin embargo, yo no soy su amiga, yo soy su terapeuta, y sin embargo, no somos iguales, o sea, no en el sentido de que yo soy más que ellos, sino en el sentido de que yo no puedo ponerme como en la disposición que ellos quieren hacer, sino que yo tengo un rol diferente. Eso me parece muy bien, de diferenciar el rol. Sin embargo, hay una cosa importante que tenemos que tener presente y es cómo conectar yo con mi hijo. O sea, cómo puedo conectar yo con mi hijo para que podamos tener esa confianza en nuestra relación y que podamos hablar de nuestras cosas. Entonces, lo primero es que yo no puedo, si no estoy sintiendo algo internamente a nivel corporal, yo no puedo mostrar otra cosa. O sea, por neurosección, mi hijo me lee los micromovimientos y mis tonos de voz y todo lo que hay. O sea, que realmente yo tengo que tener un sentimiento interno de apertura y de disposición a mentalizar a mi adolescente. Primera condición. Y segunda, entonces como yo voy a mentalizar, entonces queda excluido el juicio, queda excluido el sermón, queda excluido la represalia por la información que me da. Entonces, lo importante es ir con esa disposición de conexión con él para poder darme cuenta qué está pasando y cómo yo lo puedo apoyar. Y no necesariamente muchas veces yo tengo que decir nada. A veces simplemente el escuchar, a veces simplemente el dar un abrazo, el dar una mirada es suficiente para que él se sienta entendido y comprendido y yo pueda hacer un apoyo dentro de lo que yo puedo hacer un apoyo porque él va a tener otros apoyos. El apoyo de sus amigos, el apoyo del sacerdote, el apoyo del terapeuta, el apoyo de un mentor, de un tío, de un abuelo o de otra persona con la que él también se siente. Cuando nosotros somos padres ya no somos los únicos, cuando de un adolescente, ya no somos los únicos que podemos generar en él una acompañamiento y conexión. De hecho, es importante que disponga de varios recursos, porque entre más recursos tenga, mejor va a ser para él. Bueno, Gregorio pregunta, creo que Mariana ya había hablado un poco de ello. ¿Cómo hacer entonces si le gustan los videojuegos, pero solo quiere jugar Fortnite, juego de alto contenido de violencia y que genera adicción? Bueno, yo creo que ya hablamos un poquito del tema, pero también diría dos cositas, y es que no podemos olvidar el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? O sea, yo sé que los padres quieren que los hijos tengan lo mejor, conozcan lo mejor, pero no podemos olvidar que ese juego específicamente que estás mencionando es uno de los juegos más famosos que hay ahora. Entonces, prohibirle algo que es todo el mundo está con acceso a él no sería lo adecuado. No le pongo la palabra adecuado. Yo diría que sería mejor enseñarle la diferencia entre el juego y la vida real, más que quitarle el juego. O sea, como mostrarle, mira, qué pasa con este juego, qué es lo negativo de este juego, no cohibirlo a que lo juegue, sino que de pronto lo juegue contigo o aprenda el juego. O sea, como, no sé si me hago entender la diferencia. Sí, no, estaba pensando cuál será la preocupación. De pronto, obviamente, ahora estamos sometidos a mucha influencia de violencia y todo eso, pero como dice Mariana, si de una vez se le prohíbe,
pues puede resultar para la persona violenta, además van a decir, este sí es exagerado, yo si esto es un juego. Entonces de pronto será como conectar un poco más y mirar con él el juego, pero de todas maneras yo siempre le digo a los padres una cosa, miren, ustedes como padres, nadie les va a quitar ese papel y ese lugar. Si yo como padre en un momento dado considero que eso no está bien para mi hijo, yo puedo hablarle con él y decirle, no, mira, vamos a negociar este tema, pero así todo el mundo lo haga, no me parece oportuno. No me parece oportuno, vamos porque yo como padre también tengo que, dijéramos, corregir cuando una cosa no está funcionando, ¿sí? Hasta los 18 años lo podemos hacer, después ya no podemos hacer nada. Entonces, si hay una preocupación grande ahí por algo, por alguna condición especial, pero podrías también hacer tu rol de poner una directriz. Uno como padre puede decir cuáles son como las líneas, hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos, independientemente de lo que los demás hagan. ¿Sí? Pero inicialmente arrancamos acompañando, siempre es acompañar, voy a jugar el juego, voy a mirar, voy a ver de qué se trata, antes de hacer un juicio a priori sin saber de nada. Bueno, Catalina Valencia, en este momento mi hijo cumple con sus rutinas académicas, pero en el tiempo libre solo quiere estar encerrado en su habitación, jugando en línea con sus amigos, viendo Netflix o YouTube. Se niega usualmente a las actividades propuestas para hacer en familia. ¿Qué rutina sana se puede establecer? ¿Qué norma o qué estrategia para regular las redes sociales sin tener que establecer la sanción como método? Yo diría que un poquito lo que hablamos ahorita, como el tema de diversificar las cosas. O sea, así como tienes que estudiar y tienes un horario para estudiar, entonces también tienes un horario para hacer otras cosas, hacer ejercicio, comer, más que imponerle como, bueno, porque digamos que para un adolescente no sería tan chévere como vamos a hacer cosas en familia y tienes que acompañarnos a hacer tal cosa juntos, más como mostrarle diferentes actividades que puede hacer para que él encuentre diversión en otras cosas. Así es, y teniendo en cuenta en la diversificación, que no es ponerle más y más normas y cosas, sino lo esencial en este momento. Vamos a lo esencial en este momento es que tengan horario de sueño, porque ellos no se pueden pasar hasta las 3 de la mañana metidos en sus redes y en sus cosas. Horario de sueño, que tengan horario de alimentación, que tengan horario de ejercicio y horario de estudio. Y también un espacio para compartir con la familia. Es normal y no hay que asustarse que las actividades que él pueda hacer de manera independiente en el cuarto lo va a hacer porque eso es una necesidad que ellos tienen de espacio respecto a su familia. Y también hay que respetarles cierto espacio a ellos y con la puerta cerrada si ellos lo necesitan en un momento dado. Bueno, Joana Dita, creo que la doctora algo contestó. Quisiera saber si es recomendable leer Tormenta Cerebral al mismo tiempo papás e hijos, es decir, buscar un momento y hacer la lectura al mismo tiempo. Sí, sería mejor que se fuera en conjunto, porque se pueden explicar cosas, se puede entender el punto de vista del adolescente, se puede llegar a muchas conclusiones en conjunto. Gregorio nuevamente nos dice, nuestro hogar siempre ha tenido en el centro a Dios, pero nos está pasando que nuestro adolescente, tal vez por rebeldía, ya no quiere orar con nosotros. Ahí es por diferenciación y por individuación. Ya si ustedes le sembraron a Dios, Dios lo tiene en el corazón. De todas maneras, cuando sea la posibilidad de que comparta con ustedes, compartan, pero que no se vuelva un aversivo para él el tema de que es que mira tú, ya no oras con nosotros, es que tú, ya tal cosa, porque hay que entender también esa individuación. De pronto buscarle grupos. Hay grupos, cuando los padres son espirituales, hay grupos en sus iglesias para los adolescentes, porque ya vivir la espiritualidad con sus amigos va a ser mucho mejor para ellos, en grupo, pero en grupo, ¿sí? ¿Cómo llamamos eso? Grupo de jóvenes como FTA en Santa María, en San Juan Apóstol,
y todos esos grupos que hay. Es muy importante meter a los jóvenes cuando los padres tienen ciertos valores o cierto estilo de vida en grupos que les permitan seguir viviendo eso, pero dentro de sus amigos, ya no con la familia, con el papá o la mamá como tal, porque ya no lo quieren vivir con ellos. Bueno. EFETA también sería otro grupo. Sí. Sor Benítez dice, buenas tardes, quisiera saber, tengo una adolescente de 13 años recientes y no logro conseguir un diálogo con ella sin que llore siempre, está como triste. Vale la pena como hacer una consulta y mirar a ver qué puede estar pasando. Si se nota que está diferente, que está triste, es porque algo le puede estar pasando. A lo mejor no se puede abrir con los padres y por eso es que está de por medio, el que hable con una tía que quiera mucho, con el sacerdote, con el psicólogo, con un profesor. También los profesores son de mucha ayuda con los adolescentes. ¿Cómo genero una conversación con ellos cuando se vuelven monosílabos? Y si en un adolescente es importante el castigo. Bueno, yo respondo la de monosílabo y es muy sencillo, y es que a veces no es tan necesaria las palabras, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, sino todo, el contexto. O sea, a mí me pueden contestar sí, pero realmente el sí viene cargado de un montón de otras cosas. Entonces no nos preocupemos porque no nos contesten sí, no, no, sí, es normal. Es normal que quieran hacer esa separación con nosotros o que no quieran que indaguemos más. Entonces simplemente el acompañamiento puede ser no verbal. Yo puedo decir mucho sin necesidad de decir o entender mucho sin necesidad de que la otra persona me diga mucho. Entonces no se preocupen por lo monosílabo, es normal. Además, que no se nos puede olvidar que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos, y puede que yo simplemente esté pensando en las cosas y eso les puede ayudar. O sea, por ejemplo, yo con los adolescentes les pregunto, bueno, ¿qué tal tu día? Y puede que me digan, bien, pero en realidad están pensando en cómo vivieron el día. Entonces, también eso es importante entenderlo. Sí. Y dime. No, sí. Y con lo del tema de los castigos, pues yo diría que más que castigos, límites. O sea, hacer esa diferencia, un poco como quitar la palabra castigo, o sea, como que te castigo si haces tal cosa, más que castigo como consecuencia o límites. Si pasa tal cosa, entonces ya sabemos qué va a pasar. Y la consecuencia no necesariamente tiene que ser te va a quitar el play, sino consecuencias que sean internas para ellos. Otra cosa con el tema de cuando contestan de monosílabos, hay que mirar, aparte de que esa es la característica de ellos cuando se trata de responder a sus padres, como decía Mariana, hay que mirar qué antecedentes hay con respecto a la comunicación, porque si nosotros hacemos interrogatorios, los interrogatorios no facilitan la comunicación. Y si nosotros hemos luego utilizado información que nos ha dado para contarle a la familia, o hemos utilizado información que nos ha dado para castigarlos después o sacárselo en cara, se van a volver mudos, no van a volver a decir absolutamente nada. Y más bien creemos escenarios abiertos de comunicación, no interrogatorio. Por ejemplo, la hora del almuerzo. Yo empiezo a compartir cómo me fue por la mañana, cómo me sentí, experiencias que yo he tenido de mi infancia. Eso abre la posibilidad de que él pueda compartir cuando quiera, pero no es obligación. Si nosotros nos acostumbramos a hablar, hay familias que terminan todas hablando a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, de sus experiencias, de cómo se han sentido, todos se apoyan y todos se comunican. Entonces, como crear más bien esos escenarios que el vení, es como la esposa cuando le dice al esposo, vení que necesitamos hablar. Ese hombre se queda mudo, no dice ni mu, porque ya sabe que va como para el patíbulo. No se puede, hay que generar ambientes mucho más agradables, mucho más como exquisitos para que se abran, para uno poder abrir como su mundo interior, porque yo decir que estoy triste o que estoy preocupado, o que es mi mundo interior, es mi intimidad. Y los adolescentes cuidan mucho su intimidad, ellos no quieren ver que nadie mire su intimidad. Yo me acuerdo con mi padre, una experiencia personal, que un día lo vi que se metió a mi cuarto y cogió una agendita que yo tenía y estaba leyendo algo que estaba en la agenda. ¡Uy! Yo me sentí como si me hubieran quitado la ropa, me hubieran
No, no, fue la experiencia más impresionante porque era mi intimidad para un adolescente, cómo se siente, el que le escribió un mensaje a la peladita y la peladita no se lo devolvió, o que el otro amiguito se burló de él. Eso es la cosa más íntima del mundo entero. Para nosotros pueden ser bobadas, pero para ellos es su mundo interior y es privado y yo no puedo llegar a ese mundo interior como quien dice, quítate la ropa pues y vení, mostrame todo lo que tenés. No, 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 no. Eso hay que crear el escenario y cuando se crea el escenario y él comparte algo, es importante cuidar eso que comparte, jamás compartirlo con nadie y jamás sacárselo en cara nuevamente, porque si no, vuelvo, insisto, se quedan mudos. Bueno, Luz Dari, ¿cómo hacer para que dos adolescentes con personalidades totalmente opuestas logren aceptarse y puedan compartir? Es el caso de mis hijas y cada una quiere que comparta con ellas, pero es difícil la aceptación entre ellas. Bueno, no. Yo diría que o sea, es normal que todos tengamos como personalidades diferentes un poco, pero entonces ahí sería ayudarlas a ellas a que si tú eres como el punto medio entre las dos adolescentes, yo lo que haría sería como ayudarlas a que encuentren cosas en común que las puedan unir contigo. Por ejemplo, conversaciones, una película, y no forzarlas a que se lleven bien. O sea, esos son etapas también. O sea, es normal que en algún momento a mí no me caiga bien mi hermana y en otro momento sí me caiga bien. Y antes, si los padres presionan a que se lleven mejor los hijos, tiende a ser lo que llamamos ahorita como un aversivo, como que le cojo pereza. Uy, no, qué pereza está pelada metiéndose en mi vida. Como con los adolescentes y los niños chiquitos, que pasa mucho que al adolescente lo ponen a cuidar el niño chiquito, antes le cogen pereza al niño chiquito y se la montan al pobre, porque le cogen es como fastidio. Entonces tener en cuenta cómo puedo ayudarlos a que pronto encuentren cosas en común, pero no presionar. Bueno, Cristina Durán y Patricia Durán, creo que su pregunta es la misma. ¿Desde qué edad hacemos acuerdos con los niños y hasta qué edad son órdenes? Me explico, mi hijo de 10 años sería tener órdenes o acuerdos. Bueno, yo creo que lo primero es, yo le quitaría la palabra orden, es que no me cuadra como en mí, pero bueno, yo le quitaría la palabra orden y pondría más que ojalá todos fueran acuerdos, desde siempre. Hay unas reglas básicas que los niños deben tener, o sea, reglas que sí o sí tienen que tener, pero ojalá la mayor cantidad de cosas fueran acuerdos. Porque, o sea, hay una metáfora que me gustó mucho, que siempre decían, es que los papás tienen la razón porque son los papás. Y había un chiste que entonces llega fulanito de tal y le dice, papá, ¿quién creó la bombilla? Y dice, bueno, Thomas Alva Edison. Y el niño le pregunta, ¿pero por qué no la creó el papá si el papá es el que sabe? Me pareció muy bonito el chiste. ¿Y por qué no fue el papá? Claro, porque es que en realidad a veces creemos como papás que nosotros tenemos la razón. Y no, a veces el niño también tiene muchas cosas que aportar. Entonces, mi respuesta sería menos órdenes, más acuerdos. Y las órdenes, o más, la palabra sería reglas, ojalá que sean poquitas, concisas y claras. Sí, cuando están muy pequeños son rutinas. Nosotros que tenemos que establecerle la rutina del sueño, la rutina del aseo, la rutina, toda una cantidad de rutinas y ahí uno podría decir que son órdenes, pero no son órdenes, son rutinas que se le están dando al cerebro para que el cerebro aprenda a adquirir esa rutina, esa disciplina y todo lo que viene detrás. Y después lo que hay que ayudarle es cuando se establecen ciertas reglas, es que esas reglas deben de tener un propósito y deben de saber para qué se cumplen las reglas. Y se cumplen las reglas y todos los de la casa cumplen las reglas, porque si en esta casa tenemos la regla de que nos hablamos un pasito y nos hablamos con cariño, pues lo cumple desde más chiquito hasta más grande. En esta casa tenemos la regla de que todos nos vamos a almorzar juntos, pues la cumplimos todas. En esta casa tenemos la regla que a las 10 de la noche se apagan todos los televisores y se apaga todo, es una regla que hay que respetar, ¿sí? Son reglas que ya están previamente establecidas, convenidas y que son practicadas por los miembros de la familia. Vivimos separados y el padre ha sido totalmente permisivo. Establecer normas y rutinas ha sido difícil. Cuando el adolescente
en casa puede estar todo el tiempo en el celular sin que él le diga nada. Cuando hay los padres están separados, infortunadamente, es un mensaje que uno les quiere transmitir a los padres, pero a veces no es fácil. Y es que es importante nunca perder de vista la función que tenemos como padres y es de formar. Entonces, si el hijo está compartiendo con el padre, allí debe de estar formado. No es que haya competencia entre los padres, porque aquí el niño hace de todo lo que quiere o el adolescente hace todo lo que quiere para yo competir con ella, para que ella se sienta mal, además porque yo no voy a hacer lo que ella quiere, porque por eso me separé de ella. Entonces, es decir, esa rivalidad entre los padres no se debe manejar en la educación de los hijos. Primero y por encima de todo, y lo que debe de unir a los padres, es el amor por ese hijo y la responsabilidad de que la formación de ese hijo es de los dos. Entonces, es muy importante, el ideal sería que consiguieran una persona que los apoyara para que pudieran tener una consulta donde no sea el objetivo ni el papá ni la mamá, sino que el objetivo sea el hijo, qué conviene, y los dos se pongan de acuerdo. Porque si no, eso no es bien para los hijos. Eso les está dando un mal ejemplo, les está mostrando una mala forma de manejar los conflictos y lo único que está llevando es a que haya como esa división entre el papá bueno y la mamá mala, o la mamá buena y el papá malo, y no hay papá bueno ni papá mala, hay papá y mamá responsables de un hijo. Entonces busquen ayuda de una tercera persona que les ayude a que con ese adolescente, una terapia de familia, aunque vivan separados, con ese adolescente se lleguen a acuerdos y a normas que se van a cumplir tanto en la casa del padre como en la casa del hijo. Y al adolescente también hay que decirle que es su vida, es su formación y que no es bueno, que él tiene que aprender también a ponerse sus propios límites y a regularse. Si yo tengo un papá que me dice, no estudie, qué bobada, ¿para qué va a estudiar? Yo tengo también una responsabilidad como ser humano. Así mi papá me diga que no estudia, si yo siento que el estudio es importante, yo me meto a estudiar, ¿sí? O sea, también hay que llevar al adolescente a que tome conciencia, que es que lo que está en juego también es su vida, es su futuro, y él tiene que tener una posición no de manipulación y de aprovechamiento de la circunstancia, porque si eso se está dando, también al adolescente habría que meterlo también a terapia para que él se haga responsable de su vida, porque ¿cuál es el futuro de una persona que no se le están poniendo límites? Acuérdense que la disciplina y el orden es vital en el éxito personal de una persona. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y bueno, muy rico haber podido estar con ustedes hoy también. Los esperamos dentro de 8 días y vamos a mirar cómo cuidamos la salud mental nosotros dentro de la familia. Doctora, perdón, el padre Luis Guillermo le dice, doctora, hay un PDF en Google que se llama Los niños no se divorcian. Entonces creo que se lo está buenísimo con respecto a la pregunta de Yesenia, maravilloso, maravilloso. Gracias, padre, muy, muy querido. Nosotras también quedamos muy encantadas. Muchas gracias. Y muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Estuvieron geniales las preguntas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.